al misterio, lo contábamos ayer en Expo EFI, donde estuvo este Congreso Económico, la exposición de economía, finanzas e inversiones, uno de los eventos más tilingos de esta clase, ¿no? Digo, hay muchos congresos económicos, Latam Forum, este es el medio pelo. Este realmente es el medio pelo, consta, digo, tiene 3 auditorios en simultáneo, muchas actividades permanentes, una especie de feria donde están los stands de los principales jugadores del sector financiero, están las sociedades de bolsa, están los mercados como el BIMA. Y de lo que se trata, o lo que la excusa es acercar, ¿no?, este sector a la gente común, ¿no? Como facilitar. Pero antes no se le daba bolilla, ahora porque va Milei, digamos. Sí, digo, no sé, a ver, siempre buscaron tener la presencia de funcionarios, por supuesto que con los gobiernos anteriores era muy difícil. Participó Victoria Tolosa Paz, por supuesto, en uno de los paneles con los diputados. El cupo peronista, ¿no? ¿Quiénes cumplen el cupo peronista? Victoria Tolosa Paz suele cumplir el cupo peronista en este tipo de encuentros y se presta a sentarse con personajes como Berti, por ejemplo. En uno de los paneles que dejó la Cámara, porque en ese mismo momento estaba sucediendo la interpelación a Guillermo Francos, fue a Expo EFI y volvió a la Cámara. Lo propio también la catamarqueña, nuestra amiga Fernanda Aveira. Es catamarqueña. Sí, catamarqueña. Ella también estaba. Se puso muy linda Fernanda, ¿no? Tiene como un rebranding. Es linda. Pero ella era más, tenía el pelo cortito, era más masculina, ahora se está... Yo la conocí de pelo largo ya. Ya la conocí de pelo largo, no la conocí cuando era secretaria de Minería. No. No, claro, ahí cuando era secretaria de Minería, ahora es diputada, estaba muy canchera, con zapatillas, chupines, caminando por la feria. Cupo peronista. Bien. El cupo peronista, hasta ahí. Claramente, ¿no?, la presencia de los funcionarios como el ministro de Economía y el presidente de la Nación, que ayer cerró este evento que tuvo 2 jornadas, el ministro estuvo en la jornada de apertura y cerró el presidente, por supuesto que le dan nivel, ¿no? Y esto tiene que ver con el match que hay, el crash que hay entre el gobierno nacional y el sector financiero. Digo, por eso asisten. Digo, se sienten en su casa, están muy cómodos en estos espacios. Y sobre todo en estos espacios, una vez más, digo, medio pelo. Digo, acá los personajes que desfilaron por los otros paneles, mayoría de periodistas, mucho periodista, mucho... Pero también estuvieron ahí, y yo ya lo conté, el representante de la JP Morgan local, que es Facundo Gómez Minujín, y el de la Morgan Stanley. Ya la Morgan Stanley, él es economista de la Morgan Stanley, la filial global de la Morgan Stanley, Fernando Sedano, donde justamente presentaron algunos reparos frente al esquema económico, a diferencia de los inversores locales. Ahí se ve, ¿no?, ya una... diferencia, matices entre cómo piensa el sector financiero, el gobierno de Milei, el sector financiero externo, y cómo piensa el sector financiero local, que está chocho, total, tiene el negocio asegurado hasta octubre. Entonces, están contentísimos, mirá el grado de tilinguería, que están contentísimos porque tienen negocio hasta octubre. Y con eso están más que satisfechos. Pero en esta exposición, apertura del Congreso, Toto Caputo, jugando al misterio, dijo: dentro de 15 días voy a anunciar una batería de medidas que va a hacer que los dólares circulen por la economía, ¿no? Que los dólares le den liquidez y empiecen a circular. Así, eso no es dolarización. Eso no es dolarización. Por supuesto que sí, es un camino hacia la dolarización. Es un camino, no, pero eso no es la dolarización definitiva. No, definitiva no, porque él habla de competencia de moneda justamente para profundizar en la competencia de monedas y que las personas elijan libremente si operan con dólares u operan con pesos. Entonces, a partir de allí las especulaciones, ¿qué puede ser? ¿Cómo hace? ¿A qué apunta? Bueno, estos famosos dólares del colchón, ¿no? Estos, según la formación de activos externos que publica el INDEC y también el Banco Central, que es la plata que está registrada en cuentas del exterior, registradas, hay algo así como 300.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos las estimaciones, porque acá ya no hay datos, sino son estimaciones de lo que está por fuera del sistema financiero en blanco, y estos ya son guaridas fiscales o incluso bajo el colchón o en cajas de seguridad, bueno, la cifra es impresionante, porque ahí
los argentinos tenemos lo que tiene el Banco Central de México y el Banco Central de Brasil juntos. En total, los dos ¿cuánto bancos es? centrales más poderosos del continente. Desconozco la cantidad. Brasil México era tiene 500.000. 250.000 y Brasil... 500.000 era Brasil. México tiene algo así como 250.000, 300.000 millones. Y Brasil entiendo que más o menos por ahí anda. 500.000, ¿no? 500.000 millones me parece ¿Es mucho. mucho? Me parece Ok, mucho. bueno. Pero ya 200.000, digo, nosotros... Es una barbaridad, sí. Digo, nosotros no tenemos ni los 18 del Suapa. Genuino no tenemos nada. Empieza con menos el nuestro. Tenemos 12 del fondo, 18 del swap. A ver, para dimensionar. Sí, los tenemos afuera. Por eso siempre hablamos de escasez relativa de divisas. Porque es relativa porque no están en el Banco Central, pero divisas hay, dólares hay. Claramente, por supuesto, el ministro apunta a captar esos dólares. Vimos cómo es un gobierno que se sostuvo primero por la competitividad inicial que le da la devaluación, el salto devaluatorio, el tipo de cambio. Eso, por supuesto, le da dólares porque los exportadores empiezan a vender. Se agota, ahí tiene una incipiente corrida. Una fuerte presión sobre el precio del dólar, sube el riesgo país. Esto fue a mediados del año pasado cuando se come la competitividad de la devaluación y entra el fenomenal blanqueo de los 30.000 palos verdes que lo sostiene hasta principio de año, cuando empieza a darle más gas a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pues se le están acabando esos dólares. Ahora él dice, bueno, quiere inyectar esto que habla de la remonetización, esto linkea con lo que ellos explican del punto anchor, dólar-pesos, porque una explicación muy parecida dan respecto a los pesos, cuando no están pudiendo renovar el vencimiento de las deudas en pesos, como le pasó en las últimas 3 licitaciones, cada 15 días tenés un vencimiento en pesos, el gobierno ofrece instrumentos para renovar esa deuda, pudo renovar en la última el 70%. Entonces, bueno, no pudiste, no te confiaron, no te dieron, no te extendieron la duración de la deuda. Y dice, no, bueno, pero esto está buenísimo, dicen ellos. Esto está buenísimo porque esto significa que el sector privado quiere liquidez. Digo, que esta plata que no nos prestan a nosotros, se la van a prestar al sector privado porque la economía está andando y empieza a demandar financiamiento. O sea, es la remonetización de niveles muy bajos de monetización. Lo mismo hacen con el dólar. Dicen, bueno, a ver cómo los dólares pueden ir a financiar al sector privado, a dinamizar esta economía, estos dólares que están afuera. Uno podría pensar, por un lado, respecto a las licitaciones en pesos, ese 30% que no le están renovando, no necesariamente son pesos que se le presta al sector privado, sino que son pesos que se dolarizan. Claro. Y uno sí ve la evolución, porque a partir de que el Banco Central deja de intervenir entre las bandas, no hay información sobre los movimientos en el mercado oficial, en el mercado único y libre de cambios, porque no da cuenta el Banco Central porque no interviene. Pero ¿qué podemos ver? La evolución de los depósitos en dólares. Y desde el cambio de política cambiaria, desde que dio el volantazo, pegó el volantazo respecto al crawling peg del 1% para ir a la flotación, los depósitos en dólares vienen creciendo. O sea que hay una dolarización de activos de esos pesos. Ahí hay otra clave, bueno, cómo capta esos dólares para que circulen en la economía. A eso apunta Caputo. ¿Y por qué un tenedor de dólares se animaría a invertir en una Argentina que cada vez tiene menos empleo? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Digo, de hecho, es lo que le contesta Gómez Minujín. Le dice, bueno, esos 300.000 millones de dólares que están afuera y que no entran, son una muestra de desconfianza, y se lo dice. Bueno, ahí Minujín dice, la desconfianza es octubre. Queremos ver quién gana en octubre para confiarte que vos seguís, que vas a profundizar el rumbo. No asociado al nivel de actividad o de una economía que está claramente en recesión, pensándolo desde las mayorías, ¿no? Digo. Y yo le hago otra pregunta, porque uno podría pensar que una elección de medio término de un gobierno de derecha que resultó exitosa fue la de Macri en 2017. Ganó en la elección de medio término Mauricio Macri y sin embargo no vinieron las inversiones. Bueno, pues los inversores se te suelen correr el arco. Primero conseguís dólares, después haces esto, después haces el ajuste, después la reforma jubilatoria, después la laboral, después volví a ganar y ahí vamos viendo. Es como que hay que hacer política sin pensar en que esos 300.000 millones de dólares vayan a venir. Bueno, ¿cómo captarlos? Pero es interesante esa búsqueda, sí, claro, ¿no? Es interesante buscar cómo captarlos. Entonces, bueno, las especulaciones. ¿Qué decían? No, bueno, lo que va a hacer Caputo es habilitar que en los comercios de cercanía, venta de productos masivos, supermercados, farmacia, kioscos, puedas pagar en dólares.
Bueno, eso ya sucede. Digo, el chino al lado de mi casa te cambia y tiene un buen cambio, no te mata, no te faja con el cambio. Digo, te hace un entremedio de puntas. Digo, efectivamente, sucede más aún cuando se va achicando la brecha, como es lo que estamos viendo, que no hay, digo, son 3% de diferencia. ¿Pero quién paga en dólares? ¿Quién tiene los dólares? Digo, está equivocado el sujeto tenedor de los 300.000 millones de dólares. De los 47 millones de argentinos, no es el que va al supermercado, no es el que se compra ibuprofeno. Claro. Él no lo hace, en todo caso tiene quien se los haga. De hecho, me da mucha curiosidad saber cómo usted conoce que el chino no la mata cuando le pagan dólares. Porque tengo un trabajo por el que cobro en dólares, Di Pierri, porque trabajo para el Centro Petrolero Mundial. Soy representante del petróleo en la tierra. ¿Cómo no voy a tener un sueldo en dólares? Es mi García Mancilla favorita. Soy la señorita Oil. Emiratos Árabes, ¿en qué creen que me pagan los Emiratos Árabes a mí? Bueno, entonces eso descartado, realmente no tendría ningún efecto. Entonces, otra de las versiones será, no, lo que va a hacer es muy parecida a la experiencia de Mauricio Macri cuando hizo la emisión de letes en dólares, entonces te da un papelito, capta los dólares, pone a circular los dólares. Tampoco es muy poco probable que haga eso porque tuvo un final muy triste. Ellos le dicen reperfilamiento. Reperfilar es triste. Sí. No le copa ni medio al mercado y eso termina en reperfilamiento, o sea que hay que levantar, ¿no? Digo, otra vez un alete, claro. Muy difícil. Y entonces otros decían, no, bueno, va a ampliar el crédito en dólares. Va a hacer que el crédito en dólares puedan tomarlo más personas. Hoy hay créditos en dólares en la economía argentina, lo pueden tomar o aquellos que generen dólares, exportadores. Bueno, te presta el banco dólares y vos generas dólares. Bueno, la posibilidad de que los bancos presten dólares a cualquiera. Y eso fue el punto que causó el estallido, digo, la convertibilidad. Uh-huh. Colapsa justamente en la cantidad de personas que tenían préstamos en dólares, entre las cuales me incluyo. Digo, que compré una propiedad con un crédito hipotecario en dólares y después no lo podías pagar. Y tras eso la especificación asimétrica. Claro. Con lo cual es muy riesgoso. Digo, es muy, muy riesgoso ampliar la capacidad de prestarle dólares a cualquiera sin saber si lo van a pagar. Y acá quedémonos con esto porque linkea con el default de la empresa energética Albanesi. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la medida sorprendente y misteriosa? Va a tener que ver con los dólares del blanqueo. Tiene que ver con los dólares del blanqueo. Cuando se blanqueó hasta $100.000, vos blanqueabas hasta $100.000, te los podías llevar, ningún problema, los usabas. Quienes blanquearon más de 200.000, sí, digo, diven 200.000, sí, 100.000, $200.000. Quienes blanquearon más de $200.000 tenían que dejar los depósitos y podían usar esos fondos, o sea, la guita esa la podían usar o para comprarse un inmueble, compra de inmueble, o algunos instrumentos financieros muy puntuales, acciones, sobre todo porque por la permanencia, porque quedan en el sistema. Si vos querías esos billetes o para pagar un inmueble, no, tampoco te podías llevar el físico ni por ventanilla, solo se pueden mover por transferencia bancaria. Incluso hoy hay muchas restricciones con esto de que se levantó el cepo. Digo, personas que tienen que pagar cuotas en dólares porque contrataron algún servicio. No es el caso de los streaming con pago de tarjeta, pero quienes no te aceptan la tarjeta porque el dólar es más alto. Bueno, es muy difícil, vos no podés ir a depositar dólares a nombre de un tercero con el billete físico. Digo, si yo le quiero depositar dólares a usted, Pablo Di Pierri, no es que voy al banco y digo, la cuenta de Pablo Di Pierri, acá le quiero poner esto. No se puede. Lo deposita en su cuenta y después me transfiere. Claro, exactamente, porque todo eso va quedando registrado. ¿Y tiene un parking eso? No tiene un parking, okay. No necesariamente tiene un parking. Entonces lo que se entiende que va a hacer Toto Caputo es habilitar el débito automático directamente. Entonces cuando usted... Para los que tienen las cajas de ahorro en dólares y tienen los dólares en las cajas de ahorro, van a poder, por ejemplo, ir a la casa de electrodomésticos, comprar el lavarropas y pagarlo con el débito automático de la caja de ahorro en dólares. Pero yo insisto, ¿por qué compraría un lavarropas con dólares? Es la gran pregunta, es la pregunta del millón. Digo, porque lo que él dice es, bueno, el dólar va a salir cada vez más barato, gastalo. Digo, yo te garantizo. Me deshago de los dólares como antes la gente se deshacía de los pesos. Claro, porque el peso es el fuerte. ¿Y le van a creer eso?
Esto es lo que se sabe hasta ahora y decían, bueno, con muy poca probabilidad de éxito. Decían los mismos tipos del mercado, te dicen con muy poca probabilidad de éxito porque una vez más se confunde, no es que las personas tienen sus ahorritos en dólares y los guardan como para preservar su valor. Digo, no hay capacidad de ahorro, no hay excedente hoy en esto, en las grandes masas. Digo, ¿a qué apunta? A que las personas masivamente vayan a desprenderse de qué dólares. Incluso sucede el fenómeno a la inversa. El fenómeno a la inversa es, compro dólares porque supongo que si voy comprando todos los meses me voy a poder ir a Brasil en enero, o voy a llegar a algún tipo de proyecto. El dólar barato no es que da la sensación de, bueno, digo, en este nivel ya está barato. Digo, va a ser muy difícil convencer incluso que toque el piso de la banda, tal cual pretende el equipo de economía. Pero lo interesante es cómo se filtra también esta información, porque lo tenían bajo 7 llaves. Sí. Ningún diario consigna cuáles son las medidas, son todas especulativas, y ahora sí, ¿no? Aparece más concretamente por dónde quiere ir el ministro, y es esto, bueno, nada, eso, vas a poder pagar con débito automático cuando te compres el shampoo en el supermercado.